Muy bien, pues vamos a empezar con el siguiente tema y relacionado con la presión atmosférica. En el video anterior estábamos mencionando que la presión atmosférica no se puede calcular, ¿verdad? No hay una fórmula, sino más bien se mide. ¿Y cómo se mide? Bueno, o cómo se le llama al dispositivo que sirve para medir la presión atmosférica, se le llama barómetro. Por eso entonces podemos definir al barómetro como o el instrumento, dispositivo o aparato que precisamente sirve para medir la presión atmosférica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funcionan estos? Bueno, tenemos dos tipos de barómetros principales, aunque por supuesto que actualmente deben haber eh, barómetros diferentes, ¿verdad? Pero para poder explicar cómo funciona uno de los barómetros, podemos hablar también de una experiencia relacionada a los cambios de presión. ¿Cómo podemos darnos cuenta que realmente la presión varía cuando vamos de un lugar de menor a mayor altitud o viceversa? Bueno, eso se percibe, por ejemplo, especialmente en los oídos, ¿verdad? Porque se resiente en los tímpanos el cambio de presión. En los tímpanos es la membrana expuesta más delgada de nuestro organismo, ¿no? La exterior, por decirlo así. Entonces es donde se resienten primeramente los cambios de presión atmosférica, ¿no? Entonces cuando el coche desciende rápidamente o en poco tiempo varía mucho la altitud o sube, en cualquiera de los dos casos, se experimenta un cambio en la presión de los oídos, ¿verdad? Bueno, y por ejemplo, en el caso del oído, ¿cómo se reduce digamos, malestar, o si lo podemos llamar así, esa sensación de cambio de presión en los oídos? Destapándonos simple y sencillamente los oídos, ¿verdad? ¿Y cómo nos destapamos los oídos? Bueno, cada quien tiene su estilo, ¿no? Algunos tapamos nuestros poros de la nariz y soplando ligeramente, si no nos podemos lastimar, hacemos que se elimine ese malestar. Pero, ¿qué es lo que está pasando en nuestro organismo? Ahí es donde, donde entra en juego la trompa de Eustaquio, que es una parte de nuestro oído, ¿verdad? ¿Y cómo es el proceso para destapar los oídos? Aquí tenemos un diagrama muy básico de el oído, la estructura del oído. Y bueno, están los elementos que necesitamos. Bueno, cada vez es más complicado encontrar imágenes liberadas y bueno, pues vamos a utilizar una imagen así muy básica, ¿no? Entonces, bueno, esto representa el conducto auditivo, ¿verdad? Y al fondo del conducto auditivo está el tímpano, que es el que percibe la vibración del aire que percibimos como el sonido, y eso es lo que vibra y que hace a su vez vibrar a los huesecillos, pero bueno, tenemos el tímpano y detrás del tímpano tenemos un canal o un conducto que se llama la trompa de Eustaquio o el tubo de Eustaquio, le dicen en inglés, ¿no? Y que va del canal auditivo a la garganta. Este conducto o canal lo abrimos al bostezar o al abrir grande la boca o bueno, con todas las técnicas que utilizamos para destapar los oídos. Bueno, por otro lado estoy poniendo el tímpano en posición, digamos, como muy tenso. En realidad esa no es la posición. La posición del tímpano siempre está combada, pero o tiene forma como de menisco, pero vamos a ponerlo así para explicarlo más fácil. Digamos que esa fuera la condición de equilibrio o normal del tímpano. ¿Qué pasaría si nos dirigimos a una zona en donde aumenta la presión atmosférica? Entonces la presión del aire en esta región iría aumentando y aumentando, de tal manera que nos imaginamos que entonces el tímpano se doblaría así, ¿verdad? Entonces se tensaría. Ahora, si hacemos lo contrario, vamos a una zona en donde disminuye la presión, bueno, pues entonces ahora el tímpano adoptaría también esta forma. La sensación es la misma. Se siente, es la sensación a la que le llamamos oídos tapados. Entonces, lo que hace el tubo de Eustaquio o la trompa de Eustaquio es permitir la entrada o salida de aire de tal manera que la presión interna o de un lado y del otro lado del tímpano se equilibren para que el tímpano regrese a su posición original, ¿no? Esto también se basa en un principio de los fluidos, los líquidos y los gases. Los fluidos y los líquidos y los gases siempre tienden a desplazarse de manera espontánea, de manera natural, de donde hay mayor a menor presión, ¿verdad? Entonces, bueno, ya según se requiera,
el aire entrará o saldrá a esta región del oído para que se equilibren las presiones y elimine esa sensación del oído tapado, ¿verdad? Bueno, también para ilustrar también este principio podemos hablar de los sprays, cuál es el mecanismo que hace que el contenido de un spray, un desodorante, el contenido, el perfume salga de su interior, pues la diferencia de presiones. En el interior hay mayor presión, en el exterior hay menor presión. De manera natural, espontánea, fluye el contenido, ¿verdad? Bueno, ese es el proceso como destapamos los oídos. Ahora estábamos hablando del barómetro, de los barómetros. ¿Cómo funcionan los barómetros? Bueno, uno de los barómetros, bueno, también relacionado con los cambios de presión, funciona con base más o menos en una situación parecida a la siguiente. Si nosotros llevamos en nuestro automóvil una botella vacía y cerrada, ya sabemos que no está vacía, está llena de aire, ¿no? Entonces, simple y sencillamente la cerramos. Bueno, hay una evidencia de que adentro hay algo, es que no la podemos aplastar, ¿verdad? Eh, también después haremos referencia a esto, cuando disminuyo el volumen de un gas aumento su presión, por eso cada vez me cuesta más trabajo, ¿no? El punto es que si esta botella la metemos en nuestro auto, viajamos de la Ciudad de México, 2.200 metros sobre el nivel del mar, a nivel del mar, Acapulco, Veracruz, etcétera. Entonces, cuando saquemos esa botella de nuestro auto, la veremos aplastada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estamos llevando a una región o a una zona donde es mayor la presión atmosférica, ¿verdad? ¿Qué pasará con la presión adentro de esa botella? ¿Aumentará o disminuirá? Bueno, a lo mejor hay que razonarlo un poco, pero se equilibra con la presión externa, entonces aumentaría la presión del aire en el interior de esa botella. Pero bueno, yo lo veo como que se aplastó. Si luego esa botella la traigo de Acapulco sin abrirla, porque si la abro inmediatamente, pues el aire va a fluir de manera que se equilibren las presiones externas e internas como en el tímpano, ¿no? Y la botella va a quedar como su posición original. Si así aplastada como la vemos a nivel del mar, la traemos a la Ciudad de México, entonces al venir a la Ciudad de México la veríamos nuevamente como inflada. Nunca entró ni salió aire, simple y sencillamente la llevamos a un lugar donde hay menos presión. Lo mismo pasaría con una pelota. Una pelota si no está muy inflada y viajamos a nivel del mar, llegaría como desinflada, aparentemente desinflada. No se desinfló, no se le salió el aire. Simple y sencillamente fuimos a un lugar donde hay mayor presión atmosférica, ¿verdad? Bueno, entonces, con base en esto podemos explicar el principio o el funcionamiento de los barómetros aneroides. ¿Qué es un barómetro aneroide? Bueno, un barómetro aneroide, bueno, lo que veríamos de un barómetro aneroide sería una especie de reloj, ¿verdad? Con un medidor, una aguja. Entonces, pero bueno, la definición de un barómetro aneroide es un instrumento que mide la presión atmosférica utilizando una serie de cápsulas que se encuentran en un estado de vacío parcial. O sea, se les retira un poco el aire. Este detalle hace que la cápsula sea más sensible a los cambios de presión, como esa botellita de la que hablaba. Cuando hayan cambios de presión, entonces esa cápsula se inflará o se aplastará o se expandirá por cambios de presión. Entonces, esas cápsulas varían su forma como consecuencia de las oscilaciones que experimenta la presión exterior que se ejerce sobre dichas cápsulas. Externamente lo que nosotros veríamos sería una especie de brújula o de reloj, ¿verdad? Entonces no vemos ahí esas cápsulas al poder tener a nuestro alcance un barómetro, ¿no? Entonces esto es un barómetro antiguo, pero prácticamente no varían y pues la aguja señala cuál es la presión de un determinado lugar. Pero en el interior hay unas pequeñas cápsulas que pueden modificar con ligeros cambios de presión su tamaño y esto está calibrado con un mecanismo muy sensible que a final de cuentas se va a traducir en que la aguja del barómetro se mueva y marque la presión en un lugar determinado, ¿verdad? Bueno, entonces ese es un barómetro especial y deben haber más tipos de barómetros en la actualidad. Ahora, el barómetro más antiguo que existe es el barómetro de Torricelli. Ahí podemos entender, o a partir de entender el funcionamiento del barómetro de Torricelli, podemos ver cuánto vale la presión atmosférica en un lugar de una manera más sencilla que con el barómetro aneroide, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste o qué necesitaríamos?
También se le conoce como barómetro de mercurio. Entonces necesitaríamos mercurio, necesitaríamos un recipiente y una especie de tubo de ensayo, pero de unos 80 centímetros de largo, más delgado y mucho más largo, ¿verdad? El hecho de que sea delgado es simple y sencillamente para que no se requiera tanto mercurio. La verdad es que no importaría realmente el ancho de ese tubo, ¿no? Pues bueno, tenemos esos dos aparatos. A veces se utiliza una jeringa porque vamos a llenar el tubo de ensayo. O podría ser un vaso de precipitado, algún instrumento para llenar el tubo de ensayo, ¿no? Entonces, pero esas son las partes principales del barómetro de mercurio. Entonces, ¿qué se hace? ¿En qué consiste el barómetro de mercurio? En el primer lugar, lo que tendríamos que hacer es llenar ese tubo con mercurio, ¿verdad? Hasta el borde, hasta casi prácticamente que quede el tubo derramándose de mercurio, ¿verdad? Pues ya lo llenamos de mercurio. Luego vamos a taparlo con nuestro dedo, ¿sí? Y vamos a invertir el tubo. ¿Sí? Obviamente el dedo lo estamos poniendo para que no se caiga el mercurio. Entonces, tapamos el tubo y lo invertimos. Vamos a poner por aquí primeramente cómo se taparía el tubo, poniéndole el dedo y como ya señalé, lo volteamos de cabeza. Una vez que ya volteamos de cabeza, entonces introducimos ese tubo dentro del recipiente que contiene mercurio y hasta que su extremo abierto esté dentro de ese recipiente, retiramos el dedo. ¿Sí? Entonces, pues uno pensaría que tal vez se vaciaría ese tubo y sin embargo no se vacía. Se quedaría, descendería su nivel hasta una cierta altura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que ya ahí está el tubo introducido en ese recipiente con mercurio. De esta manera. Entonces ahí vemos cómo el nivel descendió un poco, no se vacía el tubo. Entonces desciende hasta que, medido desde el nivel en el tubo hasta el nivel en el recipiente, aquí tenemos una altura H. ¿Verdad? Entonces si hiciéramos ese experimento a nivel del mar, vamos a ponerlo así, a nivel del mar, esa columna de mercurio H mediría 760 milímetros. Para ser más precisos en cuanto a la presión atmosférica, pues tendríamos que ponerlo incluso en milímetros. Dijimos que el tubo por eso tenía que ser de unos 80 centímetros, estos serían unos 76 centímetros. Por ejemplo, si repetimos este mismo experimento bajo las mismas condiciones en la Ciudad de México, entonces aquí encontraríamos que el nivel sería de entre unos 585 y 586 milímetros. Vamos a dejarlo en 585 milímetros de mercurio. Entonces notamos que el nivel que alcanza la columna de mercurio pues depende del lugar donde se haga el experimento. Pero bueno, aquí la pregunta inicial sería, ¿y por qué no se vacía ese tubo, ese mercurio? ¿Por qué no sí, se queda vacío? Bueno, es algo parecido, incluso esto que voy a decir como un paréntesis, es hasta más complicado que lo que pasa con el barómetro de mercurio, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos jugado cuando éramos niños o niñas, hemos jugado a poner el dedo sobre un popote. Bueno, primero el popote lo introducimos en una bebida, un refresco, por ejemplo, ponemos el dedo en una pajilla, como dicen en otros lados, y luego retiramos el popote o pajilla del refresco. ¿Y qué pasa? Pues que el refresco se queda ahí contenido en el popote. Pero basta con retirar el dedo para que ese refresco caiga, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿y por qué poniendo el dedo no cae? Bueno, primero vamos a explicar lo más obvio. ¿Por qué cae el refresco si no ponemos el dedo? Bueno, digamos, pues por el peso, porque actúa el peso hacia abajo. Tenemos el peso hacia abajo, actuando hacia abajo. Por otro lado, ¿qué otras fuerzas actúan o qué otras, digamos, influencias hay sobre esa masa de refresco? Bueno, también no solo actúa el peso, sino también a todo alrededor de ese refresco está actuando la presión atmosférica, en las paredes del popote, como aplastando el refresco, en la parte de arriba, en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, digamos que de arriba hacia abajo actúa la presión atmosférica, pero con la misma intensidad que actúa de abajo hacia arriba. Tendríamos presión atmosférica hacia arriba y presión atmosférica hacia abajo.
esas presiones pues están equilibradas, ¿no? La presión empuja y con la misma intensidad hacia arriba que hacia abajo al refresco y por eso pues prácticamente ni lo tomamos en cuenta y entonces pues es como si solo actuara el peso y por eso se cae el refresco, ¿no? Eh, Sin embargo, en el caso de un gas puede modificar su presión muy fácilmente por cambios de temperatura o por cambios de volumen. Y de hecho voy a hacer referencia a las dos cosas, aunque esto tiene que ver con leyes de los gases. Un gas, de una vez vamos recordándolo por algo que voy a decir posteriormente, un gas cuando se enfría en un recipiente sellado disminuye su presión y cuando se calienta aumenta su presión. ¿Sí? Entonces, digamos en este caso, cuando pongo el dedo, entonces este refresco cuando descienda solo un poco va a hacer que el aire que se quedó ahí atrapado se expanda. ¿Sí? Se va a estirar un poquito el aire y al estirarse, entonces la presión que hay en esta región será menor a la presión atmosférica. Tendríamos una presión reducida en la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo pues tendríamos, seguiría actuando la presión atmosférica con la misma intensidad, ¿verdad? Entonces, aquí se da un equilibrio, se va a expandir lo que sea necesario para que el peso más esta presión integrada, que sería como una pequeña fuerza que actúan hacia abajo, se equilibren con la presión que actúa hacia arriba, ¿verdad? Retiro el dedo, entonces por también lo que hemos dicho anteriormente o previamente, el aire fluye de donde hay más a donde hay menos presión, se vuelven a equilibrar las presiones, nuevamente las presiones están en equilibrio y pues lo que determina que el refresco caiga es el peso, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos una diferencia. En esta parte del tubo, ¿qué tenemos? ¿Tenemos aire atrapado? No. Recuerden cómo fue el procedimiento, que por cierto voy a poner un video después de de un profesor que hace un barómetro sin platicarlo, ¿no? Yo aquí lo estoy platicando en un laboratorio. Entonces recuerden el proceso, se llenó el tubo hasta el tope, se volteó de cabeza, se introdujo en el mercurio, se retiró el dedo, no hay forma de que haya entrado aire a esta región, por lo tanto en esta parte del tubo tenemos vacío, es un detalle importante. Mientras que en este caso pues tenemos aire en condiciones como las del barómetro aneroide, que tiene un vacío parcial. Vacío parcial es cuando se extrae aire de un depósito, un recipiente, de tal manera que está menos concentrado que en los alrededores, ¿no? Entonces aquí tenemos un vacío. Luego, de aquí nos vamos también, vamos a tomar como base algo que habíamos mencionado en el tema de vasos comunicantes. En este sistema el líquido está en reposo y habíamos dicho ahí un principio de los líquidos en reposo. En los líquidos en reposo, todos los puntos que se encuentran a la misma profundidad tienen la misma presión. Por ejemplo, todos estos puntos en el fondo tienen la misma presión. Y bueno, también si trazar una línea horizontal a otra profundidad, todos esos puntos que quedan sobre esa lámina tendrían la misma presión, pero no solo esos, también los puntos que quedan en la interfaz o en donde se une el mercurio con el aire, todos esos puntos tendrían la misma presión. ¿Cuánto vale la presión que actúa sobre todos esos puntos? Bueno, pues es igual a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, en la parte externa del recipiente, en toda esta zona, tenemos la presión atmosférica, que me quedaron muy chuecas las flechas, pero bueno, se supone que tendrían que ser igual de largas todas. Entonces, tenemos una presión atmosférica uniforme, ¿verdad? ¿Cómo actúa esa presión atmosférica? Pues en ese caso, en esa región, está empujando hacia abajo al mercurio como tratando de introducirlo al interior del tubo. Bueno, pues este punto del tubo debe tener la misma, que se encuentra a la misma profundidad que el resto de los puntos, debe tener la misma presión para que esté en equilibrio. Así que esta columna de mercurio debe ejercer una presión que, por decirlo así, reemplaza a la presión atmosférica. ¿Qué pasaría si la presión de esa columna de mercurio fuera mayor que la atmosférica? Entonces se movería el líquido de donde hay mayor a donde hay menor presión. Entonces saldría mercurio del tubo. ¿Y qué pasaría si al revés la presión de la atmósfera fuera mayor que la que genera esa columna de mercurio? Entonces empujaría al mercurio hacia el interior del tubo, ¿verdad?
Por eso, por ejemplo, si ese mismo tubo, ese barómetro, lo lleváramos sin necesidad de repetir el experimento, lo lleváramos desde el nivel del mar a la Ciudad de México, automáticamente disminuiría la altura, la columna de mercurio, porque iríamos a una zona donde va disminuyendo la presión atmosférica, entonces se tienen que ir equilibrando el empujón de la atmósfera hacia adentro, que cada vez es menor, con la columna de mercurio. ¿Cómo disminuye la presión de la columna de mercurio? Pues con una altura menor, ¿verdad? Así es como funciona el barómetro. Entonces esta columna de mercurio reemplaza a la presión que genera la atmósfera. Dijimos que en el caso de la presión atmosférica no podemos utilizar la fórmula de presión hidrostática en el tema de presión atmosférica, ¿verdad? Que la presión hidrostática es densidad por gravedad por profundidad. Sin embargo, en el caso de la columna, bueno, ¿y por qué no lo podíamos utilizar? Porque en la atmósfera, en los gases, se da un fenómeno que se llama enrarecimiento. Se va haciendo más escaso el aire y va disminuyendo su densidad. En el caso del mercurio de esta columna, no sufre ese fenómeno, ese efecto de enrarecimiento. Entonces, aunque no podemos calcular la presión que ejerce la atmósfera, sí podemos calcular la que ejerce esta columna de mercurio y sería equivalente a la que genera la atmósfera, ¿verdad? Bueno, como dijimos, la atmósfera tiene una presión, una altitud de unos 30 kilómetros. Eso quiere decir, en otras palabras, que una columna de unos 30 kilómetros de aire, más o menos, sería equivalente a la presión que generan tan solo 76 centímetros de mercurio. ¿Por qué tanta diferencia? 30 kilómetros con 76 centímetros, por la enorme diferencia de densidades. La densidad del aire es de 1.02 a nivel del mar, pero va disminuyendo. En cambio, la densidad del mercurio son 13.600 kilogramos por metro cúbico. Bueno, entonces, ¿cuánto valdría la presión atmosférica a nivel del mar? La presión atmosférica a nivel del mar sería igual a la presión hidrostática que genera esa columna de mercurio, ¿verdad? Bueno, con los 760 milímetros, porque queremos la presión a nivel del mar. Y entonces, ¿cuál es la fórmula de presión hidrostática? Densidad. Bueno, la vamos a poner por acá, la densidad del mercurio. Son 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, pues entonces vamos a sustituir los valores que tenemos, esa columna de mercurio, y como vimos en el tema de paradoja hidrostática, no importa el ancho del tubo, lo que determina la presión es la altura. Entonces, no importa si el tubo es delgado o ancho, sería la misma presión en su base, siempre y cuando la altura sea la misma. Entonces, la presión hidrostática sería densidad 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por gravedad por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por profundidad, ¿verdad? Que en realidad tendríamos que medirlo de la parte superior a la parte inferior. Entonces, según lo que vimos en el tema de presión hidrostática, tendríamos que utilizar ese nivel en metros, no en milímetros. ¿Cuántos metros serían 760 milímetros? 0.076, 0.76, 7.6. Bueno, recordemos que un metro tiene 1000 milímetros, así que eso no llega al metro. Serían cerca de 3/4 partes de metro. Entonces habría que dividir entre 1000 o recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Entonces sería por 0.760 o 0.76 metros, ¿verdad? Y entonces así ya podemos calcular la presión que ejerce esa columna de 76 centímetros de mercurio. 0.76 por 13.600 por 9.8 da 101.292.8. Vamos a dejarlo como 101.293 pascales. Bueno, ya me adelanté. El tema de presión hidrostática, también vimos que de toda esta combinación de unidades nos quedan pascales. Si quieres averiguar o recordar por qué, habría que ver el tema de presión hidrostática. Como es una cantidad muy grande, entonces, bueno, se maneja el valor más bien nos convendría expresar esto en kilopascales. Así como un kilogramo son 1000 gramos, un kilopascal son 1000 pascales. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar los kilopascales. Entonces tendríamos que recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Entonces serían 101. Si lo redondeamos a 4 cifras significativas, 101.3 kilopascales.
Esa sería la presión atmosférica a nivel del mar, la misma que genera una columna de punto de 760 milímetros, 101.3 kilopascales. Profesor, ¿y ahora por qué redondeo a cuatro cifras significativas? Nos ha dicho que utilicemos tres cifras significativas. Bueno, es que recordemos que esa es la presión más alta. Bueno, podrían haber lugares más bajos todavía que el nivel del mar, donde sería aún mayor la presión atmosférica, pero sería solo ligeramente mayor, como en los Países Bajos, en el Mar Muerto, tal vez algún otro lugar, pero no rebasaría por mucho los 100 kilopascales. En la mayoría del resto de los lugares, la presión es de menos de 100 kilopascales. Entonces, si es de menos de 100 kilopascales, la presión estaría en el orden de las decenas. Entonces, por eso, cuando se habla de presión eh, atmosférica, pues utilizamos para el valor del nivel del mar cuatro cifras significativas. Ahí sí vamos a decir, lo dejaríamos hasta las décimas, porque dejándolo hasta las décimas en cualquier otro lugar, el resultado ya quedaría con tres cifras significativas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿y cómo haríamos para calcular la presión atmosférica en otro lugar? Bueno, pues estamos viendo que la altura que alcance esa columna de mercurio está determinada por la presión atmosférica de ese lugar. Entonces lo que tendríamos que hacer, van de la mano, sería multiplicar la altura, hacer este mismo cálculo, pero con la altura de un determinado lugar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuál sería la presión atmosférica? La presión atmosférica sería también la presión hidrostática que generaría esa columna de mercurio, pero con la altura de México, ¿no? Entonces sería pues prácticamente todo ese mismo valor. Vamos a reciclar para hacerlo un poco más rápido. No sé si va a ser más rápido o más lento, ¿verdad? Densidad por gravedad, esos valores no cambiarían. Y por la profundidad en este caso serían para la Ciudad de México por 0.585 milímetros. Si hacemos esa operación va a dar algo así como 78,000, ¿verdad? 13,600 por 9.8 por punto 585, 77,968.8. 77,969, vamos a dejarlo así, pascales. De todas maneras, también esto lo pasaríamos a kilopascales, y ahí pues prácticamente sería 77.9, pero después del 9 sigue un 6. Entonces ese 6 afecta al 9, entonces prácticamente en la Ciudad de México pues tenemos 78.0, para que no parezca que dejamos dos cifras significativas. 78 kilopascales, esa es la presión en la Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, pero hay algunos detalles que hay que recordar. Por ejemplo, la presión en un líquido no depende ni de la forma ni del volumen. Y como ya vemos el video de los vasos comunicantes, aunque esté inclinado, siempre van a alcanzar la misma altura en todos los vasos comunicantes. También aquí, si pusiéramos un tubo inclinado, que la verdad, pues no habría razón para poner un tubo inclinado, la altura sería la misma, ¿no? O sea, es decir, como si el tubo estuviera así. ¿Por qué a alguien se le ocurriría poner el tubo del barómetro inclinado? Bueno, la verdad es que lo más razonable sería ponerlo en posición vertical. Entonces, si lo inclinamos, sí entraría más mercurio, ¿verdad? Esa columna sería más larga, si estás de acuerdo, porque para tener la misma altura en un tubo inclinado, pues entonces quiere decir que la longitud de donde termina el mercurio en el tubo a donde está el nivel en el recipiente sería más larga, ¿verdad? Por eso hay que medir la distancia, pero en dirección perpendicular siempre, en dirección vertical, siempre en dirección vertical, porque la presión depende de la profundidad. Para que sea la misma presión, no importa que haya más o menos mercurio, no importa que el tubo esté más ancho o menos ancho, lo que importa es que esté a la misma altura el nivel. Eso es todo lo que importa para saber si hay más o menos presión, ¿verdad? Bueno, ahora la pregunta sería, ¿y se puede hacer el experimento pero con agua? Podría ser, porque el mercurio es muy caro, ¿no? Y tal vez hasta un poco complicado conseguir. Sí, sí se podría, pero tendría un inconveniente. Entonces, una columna de 76 centímetros de agua no genera la misma presión que una columna de 76 centímetros de mercurio. ¿Qué necesitaríamos para que
para que una columna de agua genere la misma presión que una columna de mercurio, que la columna de agua sea más larga, más alta. ¿Cuántas veces más alta? Bueno, recordando el concepto de densidad relativa, eh, ¿cuántas veces es más pesado el mercurio que el agua? La densidad relativa del mercurio, más bien lo tendríamos que expresar así, la densidad relativa del mercurio es 13.6. El mercurio pesa 13.6 veces más que el agua. Eso implica que necesitaríamos un tubo 13.6 veces más alto. Entonces ahí sí sería pues, muy impráctico hacerlo con agua. Entonces, bueno, ¿y cuánto es eso? Si multiplicamos 0.76 metros, que es la altura que se alcanza con mercurio, por 13.6, entonces en ese caso serían, me parece, como 10.3 metros, ¿no? Vamos a revisar el valor, 0.76 por 13.6. Serían 10.336 metros, ¿verdad? Entonces, imagínense un tubo de 10 metros de largo, ¿cómo lo llenaríamos? ¿Cómo lo voltearíamos? ¿Verdad? Entonces, sí, sí podemos comprobarlo. Si utilizamos una sustancia que tiene una densidad 13.6 veces menor, la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, digamos que hacemos nuestro barómetro con agua, pues para compensar eso necesitaríamos una altura 13.6 veces mayor, 10.336 metros. Y si hacemos esa operación bueno, y todavía bueno, es densidad por gravedad por altura, ¿verdad? Entonces faltaba por el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por la altura por 10.336 metros. Entonces podemos verificar la fórmula, la operación, nos quedaría el mismo resultado, 101.293 y luego al pasarlo a kilopascales, pues 101.3 kilopascales, ¿verdad? Esa es esa es la presión atmosférica a nivel del mar. Si en algún problema, bueno, se nos indica que utilicemos el valor de presión atmosférica y si no se nos dan más detalles, ese es el valor que se utiliza como valor estándar. Aunque alguien, por ejemplo, los que habitamos ciudades muy altas como la Ciudad de México, bueno, podríamos reparar y decir, no, pero es que aquí la presión es mucho menor, como 78 kilopascales. Pues sí, pero siempre se utilizan las condiciones del nivel del mar, porque bueno, para un nivel bachillerato es más que suficiente. Pues si no, entonces cada libro se tendría que adaptar al lugar, ¿no? Hacer una edición con los parámetros de la Ciudad de México y otro con los parámetros de Madrid y etcétera, ¿no? Para los diferentes lugares, ¿no? Entonces, por eso se utiliza ese valor como valor de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, y sin embargo, algunos profesores dejamos hacer barómetros con agua. Yo hago esa práctica con los alumnos. Pero ¿cómo lo hacemos para llenar un tubo de 10 metros de largo? Y luego, ¿cómo lo volteamos? Nunca dijimos que tiene que ser un tubo rígido. Podemos hacerlo con un tubo flexible. ¿Cómo le llamamos a un tubo flexible? Una manguera. Se puede hacer con una manguera el experimento. Pero mientras que en un barómetro de mercurio lo puede hacer una persona, un barómetro con agua se necesitan por lo menos 3 personas para hacer el experimento, ¿verdad? O una persona sería muy complicado que lo hicieran sola, ¿no? Entonces se llena la manguera con agua, luego se pone un corcho, un tapón, luego alguien desde una posición elevada tiene que jalar la manguera y otra persona tiene que medir hasta dónde llega el nivel de la manguera al piso. Entonces, bueno, es más económico, pero sí es un poquito más problemático hacerlo con agua. Ese es el concepto del barómetro y de la presión, del valor de la presión atmosférica. Ahora, ¿esta presión es alta o baja? ¿Es mucho o es poco? Bueno, también en el tema de presión habíamos hablado de cuál es la relación entre kilogramos por centímetro cuadrado y pascales. En realidad, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Por ahí podemos revisar el primer video de presión y ahí dijimos que eran igual a 98.000 pascales o 98 kilopascales. Esa es la presión a nivel perdón, esa es la equivalencia entre pascales y kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que es una forma de entender un poco más fácil la presión. Entonces, ¿a cuánto sería igual este valor? ¿A qué sería igual este valor en kilogramos por centímetro cuadrado? Bueno, si aplicamos una regla de 3, hacemos una conversión, lo que sea, ponemos el 101.3 kilopascales para que tal vez sea más sencillo.
Si un kilogramo fuerza es igual a 98 kilopascales, ¿cuántos kilogramos fuerza serían 101.3 kilopascales? Un poco más, ¿verdad? Tendríamos que dividir 101.3 entre 98 y eso da el valor de 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado. Kilogramos fuerza. 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado o kilos por centímetro cuadrado. Y eso es algo un poco más fácil de entender. Entonces, ¿la presión atmosférica es mucha o es poca? Bueno, la presión a nivel del mar que actúa sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, sería de tal magnitud que por cada centímetro cuadrado de nuestra piel, de nuestra cara, de nuestro pecho, nuestra espalda, por cada centímetro cuadrado la atmósfera ejercería una fuerza de un poco más de 1 kilogramo, ¿verdad? Y uno diría, ah, bueno, entonces es una presión baja. Nada de baja, porque tenemos decenas de miles de centímetros cuadrados en nuestra piel. Como por ahí ya también hicimos un experimento de la espalda de un buzo, vamos a considerar que la espalda de una persona, así de una manera muy simple, tiene unos 50 centímetros de ancho y unos 60 centímetros de alto. Esto es muy relativo, depende de la complexión de la persona. Entonces, una persona podría tener unos 3000 centímetros cuadrados de piel en su espalda. Si en cada uno de esos centímetros cuadrados la atmósfera ejerce un empujón como de 1 kilogramo, ¿cuál sería la fuerza total que actuaría sobre la espalda de esa persona, ¿no? Pues tendríamos que multiplicar, pues ya sabemos la fuerza por cada centímetro cuadrado y el número de centímetros cuadrados. Lo que estamos haciendo de la fórmula de presión, que es fuerza sobre área, estamos despejando la fuerza. Entonces, la fuerza es igual a presión por área. El área que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, bueno, pues multiplicamos la presión 1.03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado por 3000 centímetros cuadrados. Y esto nos da un poco más de 3 toneladas, ¿no? Por 3000 serían unas 3100 kilogramos. Ya vamos a manejar el valor aproximado, ¿no? Porque sería un poquito casual que tuviéramos justo 3000 centímetros cuadrados, como unos 3100 kilogramos fuerza actuando sobre nuestra espalda. Para darnos una idea de cuánto es eso, bueno, la pregunta sería, ¿y entonces por qué no nos empuja por ahí la atmósfera? La atmósfera no empuja, aplasta. Pero para darnos una idea de qué tan intenso es ese aplastón, es como si nos acostáramos en el piso y sobre nuestro pecho pusieran una camioneta de unas 3 toneladas. Y algunos dirán, pero profesor, eso es imposible. Si una persona se acuesta y le ponen un, una camioneta de 3 toneladas encima, pues lo van a aplastar, lo van a matar. Bueno, no, nuestro cuerpo está adaptado. Y para explicar lo que pasa otra vez voy a utilizar mi botellita. ¿Qué pasa si yo comprimo esta botella? Es más, hasta la podría poner en el piso y tratar de aplastarla y al hacerlo muchos podrían resbalarse y caer. No la van a poder aplastar si está cerrada. ¿Por qué? Porque a medida que comprimo el aire, este va a aumentar su presión, ¿verdad? Ya habíamos dicho, si disminuyo el volumen de un gas, aumenta su presión. Entonces el gas reacciona empujando hacia afuera. Se equilibran ambas fuerzas. Entonces nuestros tejidos, nuestros músculos, también están trabajando a la compresión y es su manera habitual de estar, ¿verdad? Estamos comprimidos y para muestra de que esto es así, hay un caso de una persona que por alguna situación de emergencia tuvo que salir muy rápido de bucear y sus músculos se expandieron, ¿verdad? Y padecen muchos problemas físicos. No recuerdo el nombre, puedes buscar ese video, esa imagen del buzo que se hinchó por haber disminuido su presión rápidamente, porque sus músculos estaban adaptados a mucha presión y de repente bajó la presión. Eso pasaría también si desapareciera la presión atmosférica. Pero ¿qué pasa si destapamos la botella? Basta un pequeño empujón para aplastarla por completo. Ya no hay aire que reaccione, ¿verdad? Entonces nuestros cuerpos están sometidos a una presión permanente, nuestros músculos están adaptados a esa presión, pero vaya que
presión atmosférica es una presión considerable, ¿verdad? Por otro lado, es digamos, estrecha la relación entre los milímetros de mercurio que se alcanza en un barómetro con la presión atmosférica que con el paso del tiempo los milímetros de mercurio terminaron utilizándose como una unidad de presión. Esto es, si existiera un lugar donde la altura del mercurio fuera la mitad que la que alcanza a nivel del mar, la mitad de 760, ¿verdad? Entonces, que si no estoy mal, serían 380. Entonces, en ese lugar la presión sería la mitad. Al sustituir en la fórmula la mitad de altura en la columna de mercurio, sería para la mitad de presión atmosférica. Por eso los milímetros de mercurio también terminaron utilizándose como unidad de presión, ¿verdad? Así que entonces podemos decir que la presión atmosférica a nivel del mar, su valor más adecuado, más formal, serían los pascales o kilopascales, 101.3 kilopascales. Otra unidad relacionada con los pascales son los bares, que ya habíamos hablado de ellos, donde un bar es 10 a la 5 pascales, 100.000 pascales. 1 por 10 a la 5 pascales. O sea, 100.000 pascales o lo mismo que 100 kilopascales. Entonces esto también sería un poco más de un bar, entonces sería 1.013 bares. Y al valor de la presión atmosférica también se le llama atmósfera. Una atmósfera es una unidad de presión y es la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces esto sería también a su vez la presión de una atmósfera. Pero también se utilizan los milímetros de mercurio. Bueno, también ya habíamos dicho que esto sería antes que eso igual a 1.03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, de la tabla que había puesto anteriormente ya sabemos cómo podemos ir sacando las relaciones. Y finalmente también, directamente ya sin hacer cálculos, se podría decir que la presión es de 760 milímetros de mercurio. Que a estos también se les llaman torricellis, 760 torr, pero no como el dios del trueno, sino con doble R, ¿verdad? Entonces sería 760 torricellis. Bueno, entonces en la Ciudad de México, eso es a nivel del mar. Bueno, podríamos sacar la equivalencia para en todas las unidades, ¿verdad? Ciudad de México. La presión atmosférica, quedamos que son como 78 kilopascales. Serían 0.78 bares. Podríamos sacar ahí una regla de 3, ¿no? Entonces sería 78 por 1, 78 por 1 entre 101.3 para sacar en atmósferas, o sea, solo dividir 78 entre 101.3, punto 769.77 atmósferas. Serían unos 800 gramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Sería 1.03 por 78 entre 101.3, unos 790 a 800 gramos, vamos a dejarlo así, 0.8 kilogramos por centímetro cuadrado, kilogramos fuerza, o directamente el valor que habíamos visto desde el principio, 585 milímetros de mercurio. Que si no mal recuerdo ya habíamos mencionado que los milímetros de mercurio se utilizan, por ejemplo, en la medicina, para hablar de la presión arterial o la tensión arterial, que es cuando se utiliza un esfingomanómetro o baumanómetro, tiene como 4 nombres diferentes ese aparato. Entonces, cuando medimos la presión y nos dice el doctor, está usted muy bien, tiene una presión de 120 sobre 80, ¿de qué está hablando? Si tienes la oportunidad, tienes uno de esos aparatos o visitas al médico, revisa su aparato y verás que en la parte, en la carátula debe decir mmHg o torr, ¿verdad? Son unidades también que se utilizan para medir la presión sanguínea, ¿verdad? Entonces,
bueno, nos extendimos mucho con el tema de barómetro, pero seguimos hablando al mismo tiempo del concepto de presión atmosférica. Y todavía vamos a hacer algo más para que ya redondear este tema. Vamos a hacer un ejercicio para terminarlo, para sentar todo esto con un ejercicio. ¿Cómo podría ser? De alguna manera ya hicimos ejercicios, pero bueno, vamos a poner un enunciado. Entonces, pongamos calcular la presión atmosférica en un lugar. Vamos a poner aquí un cuadro de texto. Calcular la presión atmosférica en un lugar donde la columna de mercurio que se alcanza en un barómetro de Torricelli es de, espero que haya escrito bien el apellido, es de, bueno, vamos a ponerle 684 milímetros. Entonces, dijimos que a nivel del mar 760 milímetros, Ciudad de México 585, entonces en un lugar donde la altura de la columna de mercurio es de 684 milímetros, quiere decir que será un lugar donde hay más presión atmosférica que en la Ciudad de México, pero menos presión atmosférica que a nivel del mar. ¿Cuál sería la presión en ese lugar, verdad? Eh, entonces, bueno, pues el único dato que tenemos es la altura, 684 milímetros. En metros esto sería igual a 0.684. Pues sabemos que la presión que ejerce esa columna de mercurio es igual que la presión atmosférica. Por cierto, eh, entonces eh, si, eso quiere decir que si elimináramos la atmósfera, podríamos reemplazar su presión con un océano, si es que la Tierra fuera completamente lisa, con un océano de unos 76 centímetros de espesor, ¿verdad? Ese espesor genera la misma presión que la presión atmosférica. Y por otro lado, si hiciéramos un popote imaginario, una pajilla imaginaria, desde el piso a nivel del mar hasta donde termina la atmósfera, el aire que llena esa pajilla debería pesar 1.03 kilogramos, ¿verdad? Porque esa es la presión en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Bueno, en la Ciudad de México, bueno, como estamos a mayor altitud, solo pesaría unos 800 gramos. Bueno, entonces, ¿cuál sería la presión atmosférica en ese lugar? La presión atmosférica, bueno, pues sería con la fórmula de la presión hidrostática, densidad, de qué está hecho el barómetro, pues de mercurio, entonces serían 13.600 kilogramos por metro cúbico, por gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura o profundidad en ese barómetro, que serían 0.684 milímetros, 0.684 metros. En México son 78 kilopascales, en nivel del mar 101.3, así que tiene que estar entre esos dos valores. 13.600 por 9.8 por punto 684 da 91.163. 91.163 pascales, bueno, 164. A fin de cuentas, ninguno de esos dos valores los vamos a utilizar. Pascales, y como el pascal es una unidad de presión muy baja, pues utilizamos los kilopascales y sería 91.2 kilopascales. Por el 6 que sigue después del 1, sube a 2, ¿verdad? Esta sería la presión atmosférica en ese lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es ahora sí el concepto de presión atmosférica, que la verdad también aquí lo pudimos hacer como una conversión de unidades, tomar esta altura ya directamente como una medida de presión. Podríamos decir directamente que la presión en ese lugar, la presión atmosférica, es de 684 milímetros de mercurio, así ya directo, sin ningún cálculo. Y pudimos haber hecho simple y sencillamente una conversión. Entonces multiplicaríamos por 101.3 kilopascales, pondríamos la equivalencia entre kilopascales
y milímetros de mercurio. ¿A cuánto equivalen 760 milímetros de mercurio? Es a lo que se le conoce como una atmósfera. Y pues sería bueno irse aprendiendo ese valor, 101.3 kilopascales, ¿no? Que también lo podríamos haber planteado como una regla de 3. Sí, entonces, si hacemos esa operación ya directamente en kilopascales, vamos a comprobarlo, 684 por 101.3 entre 760, pues 91.17, 91.2, 91.2 kilopascales. Se cancelan los milímetros de mercurio. Muy bien, pues ese fue el tema de barómetro y con eso terminamos el concepto de presión atmosférica, pero en el siguiente tema volveremos a hacer referencia al concepto de presión atmosférica. Bueno, vamos a encerrar aquí el resultado para terminar este video. Y en el siguiente video de la lista de reproducción, por si no lo había dicho, puedes ver un barómetro real. A algunas personas se les hace difícil aceptar que la presión de la atmósfera pueda ser tan grande como la de tener una camioneta de 3 toneladas encima, como hemos mencionado, pero hay algunos experimentos que lo pueden demostrar, o por lo menos que la atmósfera está aplastando a todo, ¿verdad? Eh, y hay incluso algunos trucos, sí, algunos retos, podemos decir, que están relacionados con la presión atmosférica, ¿no? Entre algunos otros, y trataré de buscar videos y ponerlos al final en la lista de reproducción, está el viejo truco de poner una tarjeta, un naipe, encima de un vaso con agua, un vaso lleno con agua, e invertirlo. Y entonces lo que sucede es que no se cae el agua. Pareciera que esa tarjeta detiene al agua en el interior de ese vaso. ¿Es la tarjeta la que lo detiene? No, es la atmósfera, ¿verdad? Se necesitaría una columna de más de 10 metros de agua para poder superar la presión que ejerce la atmósfera. Solo que hay que tener cuidado que no entre cualquier fracción de aire porque ese aire tendría la presión necesaria para botar la tarjeta y mojarnos nuestros calcetines y nuestros zapatos al intentar hacer ese truco. Otro truco tal vez lo conozcas, voy a poner también un video. Es un reto, ¿no? A veces ponen en un plato un poco de agua y una moneda y le dicen a uno, ¿cómo sacarías? Bueno, le dan a uno una vela y unos cerillos. ¿Cómo sacarías la moneda sin usar guantes, nada de por medio, del fondo de ese vaso, de ese plato que tiene agua, sin mojarte los dedos, ¿no? Y entonces lo que tiene uno que hacer es prender la vela, ¿verdad? Bueno, dentro del plato, prender la vela, voltear en un vaso, ponerla boca abajo encima de la vela y entonces lo que va a pasar es que el agua se va a introducir, va a subir hacia el interior del vaso, ¿verdad? Y aquí también hay que tomar en cuenta ese principio de los gases. Los gases aumentan su presión al calentarse y al enfriarse disminuyen su presión. Entonces, bueno, en lo que se apaga la vela, por supuesto que se va a apagar la vela porque se consume el oxígeno, pero mientras va a quedar el aire caliente en su interior y gradualmente se va a ir enfriando, de tal manera que va a ir disminuyendo su presión y a su vez de tal manera que la presión externa, la de la atmósfera, es la que empuja al aire a su interior. Y la verdad este es el principio de funcionamiento de las ventosas, ¿verdad? Las ventosas se utiliza un vaso, un recipiente, a veces en forma de globo, se calienta, se pone en la piel y la piel se mete a ese recipiente. ¿Quién la metió? Es la atmósfera. Lo que estamos haciendo es hacer un mecanismo para que descienda la presión interna, ¿no? Basta con que se enfríe un gas para que baje su presión. Otros ejemplos que tenemos, por ejemplo, otro reto es en un bote tipo, en un recipiente, frasco tipo como de, de leche, un frasco antiguo de leche, algún frasco en el cual un huevo como que casi pasa, pero no alcanza a pasar por ese recipiente. Para este truco necesitaríamos un huevo cocido y pelado. También voy a poner un video, ¿no? Entonces el reto es cómo poner el huevo encima del frasco y cómo lo metería sin tocarlo. Entonces nuevamente hay que prender un pedazo de periódico, aventar unos cerillos al interior de ese frasco, luego poner el huevo. Entonces en lo que se apagan los cerillos se alcanza a calentar el aire de su interior y una vez que se apagan, entonces empieza a disminuir la temperatura. Al bajar la temperatura, baja la presión interna, el de dentro del frasco, y entonces llega un punto en el que la presión de la atmósfera, bueno, casi inmediatamente la presión de la atmósfera es superior, pero empieza a disminuir tanto que llega un punto en que la presión de la atmósfera, la diferencia de presiones, es suficiente para que
como que la atmósfera empujó al huevo al interior. A lo mejor estuvo un poco confusa mi explicación, pondré un video también para que lo puedan analizar, ¿verdad? Y bueno, también hay un experimento, finalmente un experimento muy vistoso, el de la lata que se aplasta solo. Entonces, bueno, en este experimento utilizamos una lata de refresco convencional de 355 mililitros. Calentamos agua en su interior como si fuera una olla, nos esperamos a que empiece a hervir. Una vez que echa vapor, tendríamos que sujetarla con algún guante para no quemarnos la mano. Mientras tenemos preparada una bandeja con agua y de preferencia que esté helada, muy fría, le podemos poner hielitos o dejarla unos minutos en el congelador. Entonces en lo que consiste el experimento es calentar la lata, la volteamos, la invertimos, la ponemos la boca dentro del recipiente con agua helada y pasa algo así asombroso. La lata se aplasta como si le hubieran metido un pisotón. Si se hace bien el experimento, como si definitivamente se le hubieran puesto pisotón a esa lata, ¿no? ¿Qué pasa? Nuevamente, baja de presión por enfriamiento, pero como este enfriamiento es súbito, entonces la presión baja de golpe y la atmósfera es la encargada de aplastar. Entonces, la realidad es que la atmósfera aplasta las cosas y con una magnitud mayor que la que nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, no dejen de ver los videos que voy a poner a continuación para ilustrar todos esos experimentos. Dado que nuestro cuerpo está adaptado a la presión atmosférica y realmente no somos conscientes de ella, a algunos pues les cuesta trabajo aceptar su existencia y todavía tal vez sea más difícil aceptar la intensidad de la presión atmosférica, como hemos visto a lo largo de esta explicación. La presión atmosférica es aproximadamente de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Parece insignificante, sin embargo, no es todo menos insignificante, dado que 1 centímetro cuadrado es una superficie muy pequeña. Entonces, cuando hablamos de una superficie grande, entonces la fuerza que se puede integrar a partir de esa presión puede ser muy intensa, ¿verdad? Y esto se puede ilustrar con esta situación que vemos en este grabado. Sí, aquí vemos en este grabado se detalla el desarrollo, la invención de una bomba de vacío de 1654 por Otto von Guericke. Él unió dos hemisferios, ahí incluso se pueden ver las especificaciones en ese grabado. Los hemisferios aproximadamente eran de medio metro de diámetro para que en conjunto formaran una esfera. De hecho, él diseñó una junta hermética eh, al aire con un anillo de cuero que se empapaba con aceite y cera y lo colocó entre los dos hemisferios. Cuando sacó todo el aire, bueno, si no sacáramos el aire, entonces la presión interna sería igual que la presión externa, entonces los hemisferios se separarían sin ningún problema, pero cuando le retiramos el aire o todo el aire que sea posible, entonces estamos eliminando la presión interna y solo nos quedamos con la presión externa. ¿Qué tan intensa puede ser esa fuerza producto de esa presión atmosférica? Bueno, considerando una esfera de aproximadamente medio metro de diámetro, entonces toda la superficie de esa esfera sería de aproximadamente unos 8000 centímetros cuadrados. Si estuviéramos a nivel del mar y en cada uno de esos centímetros cuadrados la atmósfera ejerce una fuerza de 1 kilogramo aproximadamente, en conjunto serían como 8 toneladas de fuerza tratando de unir esos hemisferios, ¿verdad? Entonces ahí en el grabado se puede incluso ver como dos equipos de 8 caballos de cada lado, ahí los podemos contar, en conjunto no pudieron separar esas dos hemisferios que se habían unido por vacío, ¿verdad? Algo parecido cuando estamos jugando con una botella y le sacamos el aire y se queda pegado a nuestro labio, pero si fuera posible sacarle todo el aire, si fuéramos capaces de sacar todo el aire en esa botella, tal vez esa fuerza, que sería más bien la de la atmósfera, sería suficiente tal vez para arrancarnos el labio, ¿verdad? Y curiosamente, esos hemisferios a los que se les sacó todo el aire interno, los lleváramos al espacio, fuéramos subiendo gradualmente en la atmósfera, en donde va a ir disminuyendo hasta que llegue un punto en el que no haya presión atmosférica, en el espacio se separarían sin ningún problema, porque no está esa influencia externa, ¿verdad? Entonces, este experimento
nos deja ver, tan antiguo, ¿verdad? Ya va hace varios siglos, nos deja ver qué tan intensa puede ser la presión atmosférica.